Bienvenidos a su canal de Panamá. Desde su inicio, el canal ha sido un generador de cultura para el país y hoy, en el aniversario 107 de la Vía Interoceánica, vamos a conocer un poco más de sus raíces en la semana Conozca su canal. Vamos a conocer a nuestros invitados de hoy. Arcelio Hartley estudió en la Universidad Santa María la Antigua, convirtiéndose en ingeniero eléctrico. Inició su carrera en la antigua Compañía del Canal de Panamá en 1969 como aprendiz electricista y tras un segundo aprendizaje obtuvo su licencia de capitán en 1978. En 1982 ingresó a la Fuerza de Prácticos del Canal de Panamá. En 1989 fue el primer panameño en ocupar el puesto de capitán de puerto. En el año 2000 fue nombrado gerente de la División de Tránsito Marítimo. Participó activamente en la preparación del Plan Maestro del Canal Ampliado y también en el equipo de divulgación para el referéndum. En 2007 fue nombrado presidente de la Junta de Inspectores, puesto que ocupó hasta su jubilación del canal en el año 2015 con 46 años de servicio. El capitán Hartley se ha distinguido en el ámbito local por su labor dentro de la comunidad en organizaciones religiosas y cívicas. Actualmente es presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá y directivo en la Fundación para la Preservación de los Cementerios de Corozal, Gatún y Monte Esperanza. Cheryl George laboró en el Canal de Panamá desde 1982 hasta su jubilación en 2017. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, donde se especializó en estructuras en 1976. Inició su carrera en la autopista Arraiján-La Chorrera y también trabajó para el Ministerio de Obras Públicas. Fue supervisora del equipo de diseño de rehabilitación de rieles de las esclusas. Estuvo a cargo del equipo de costos en los estudios de capacidad del canal que determinaron los estimados para el tercer juego de esclusas. Además, durante el programa de ampliación, fue la gerente del equipo de diseño del proyecto de las nuevas esclusas. Bienvenidos, estamos de vuelta con Conozca su canal. Capitán Hartley, quisiera empezar desde ese principio que nunca conocimos. ¿Qué sabe usted de sus familiares que fueron parte de esta gran obra, que vinieron a construir? ¿Qué sabe de ellos? ¿De dónde vinieron? Y sobre todo, ¿cómo supo de ellos? Muchas gracias, Miroslava. De hecho, mis dos abuelos, tanto materno y paterno, trabajaron aquí en el canal. Ninguno trabajó en la construcción del canal propiamente. Mi abuelo paterno, que fue el primero en llegar a Panamá, nacido en 1890, y hay algo de discusión acerca de si nació aquí, si nació allá en Jamaica, si vino aquí de bebé, porque él dice que nació aquí. Los récords oficiales dicen que nació allá. Cuando veo en sus escritos, cuando él llena documentos aquí en el canal, él pone que él nació aquí en Panamá. Pero él vino aquí a Panamá y él trabajó en el ferrocarril de Panamá. Él inició trabajando quizás a los 16, 17 años con el ferrocarril de Panamá. Tuvo un accidente en el ferrocarril de Panamá en el 1911 y le cercenó una pierna. Así que a muy joven él perdió una pierna trabajando aquí en el canal. Y él continuó trabajando hasta 1954, cuando lo pensionaron. Mi abuelo materno también salió de Jamaica, pero mi abuelo materno hizo un recorrido primero a Cuba, donde vivió por unos años. De hecho, mi mamá nació en Cuba y una tía también nació en Cuba, antes de que él se trasladara aquí a Panamá y vivió el resto de su tiempo. Bueno, trabajó aquí en Panamá. Él trabajó en división de mecánica, división de mantenimiento, y se jubiló en 1959 y él regresó a Jamaica. Así que esos dos llegaron, trabajaron. Mi papá, que obviamente nació aquí, mi papá trabajó también en el canal. Trabajó quizás unos 46 años, creo que fue 47 años en el canal, hasta jubilarse en 1986. Así que entre todos ellos, entre ellos y yo, con los 46 años que tengo,
Invertimos más de 150 años en el canal. ¿Conoció usted a sus abuelos? Sí, los conocí. De hecho, le tengo gran admiración a ambos abuelos que trabajaron por el paterno que perdió esa pierna, que fue una persona muy sensible, muy amante a sus nietos. O sea, a nosotros nos llevaba de pesca, nos llevaba a cazar. Realmente gocé mucho de mis abuelos. Mi abuelo materno, tengo no solamente ese respeto y esa apreciación, pero gran respeto también por su disciplina, porque él llegó aquí, trabajó, y veo los récords, y cuando él salió, habrá salido de aquí jubilándose, había estado ganando alrededor de unos 25 centavos, 28 centavos la hora. Y bueno, eso es lo que ganaba en la década del 40. Nunca llegó a ganar $1 la hora antes de jubilarse acá. No obstante, aún con 8 hijos, yo me parece siempre recordarlo con un carro, un automóvil. Él pudo separar suficiente dinero aquí, aún con todo lo que tenía que pagar y las cosas, para poder regresar y comprarse una casa en Jamaica. Casa suficientemente grande que él pudo alquilar algunos de los cuartos. Así que él pudo suplementar su pequeña jubilación con lo que él ganaba pues después en Jamaica. Así que lo admiro por eso, porque muchas personas, muchos de esos hombres que llegaron aquí a trabajar, terminaron después de trabajar viviendo en una pobreza, una miseria, y él no, él pudo, por su propia disciplina y su manejo de sus finanzas, él pudo lograr esa superación. A lo largo del siglo XX, mientras ellos seguían viviendo en Panamá y empezaron a adquirir esa panameñidad, ¿recuerda usted algo que le hayan contado sobre este proceso de asimilación? ¿Qué tan difícil fue? ¿Les tocó vivir la época del presidente Arnulfo Arias, que expresamente dictó leyes en contra de los descendientes antillanos? Y todo esto creó una atmósfera muy difícil para sobrevivir. Cuénteme, ¿cómo se hablaba de eso en su familia? De hecho, tengo que confesar que sí, ambos vivieron eso, todos ellos, incluyendo mis padres que nacieron antes de esa época. Y cuando miro hacia atrás, aun cuando ellos no hablaron específicamente del caso, puedo apreciar por qué ellos se manejaban con cierto grado de rechazo a la panameñidad. No la asimilaban. Mi abuelo, especialmente mi abuelo materno, que mantenía sus raíces de Jamaica y su orgullo jamaiquino, nunca trató de asimilarse. Aun cuando ambos, tanto, mi abuelo y mi abuela materna, pudieron conversar en español, algo, se manejaban, se podían desenvolver algo, no abrazaron la nacionalidad panameña. Realmente se mantuvieron con su propiedad jamaiquina, y como digo, él regresó. Mi abuela sí se quedó, ella no quiso regresar, ella se quedó en Panamá, así que él venía de vez en cuando a visitar y él siempre también le aportaba acá. Pero los dos ciertamente no, y quizás por el dolor y las cosas que ellos sufrieron, se podía sentir que ellos se mantenían a cierta distancia y se manejaban con cautela cuando tenían que desenvolverse dentro del ámbito, especialmente el ámbito gubernamental. Tengo un tío que dentro de los 8 hermanos, que fue el tercero de los 8, y fue el primer varón. Y él sí se desenvolvió tremendamente. Él llegó a ser lo que la gente en ese tiempo llamaban mango tree lawyer. Él era muy manejador de las leyes, se manejó mucho con Materno Vázquez, se asimiló, y así que él dominaba el terreno de moverse dentro de los juzgados y cortes, y él sirvió como un intermediario para muchas de las personas de la etnia, de la cultura jamaiquina que estaban acá. Él se manejó bastante bien. Y en su caso, ya usted nace bien entrado el siglo XX, pero yo recuerdo cuando mi papá me habla de sus años de secundaria en el Instituto Nacional en los años 60, todavía él me habla de los antillanos como extranjeros, que esa era la percepción que ellos como jovencitos tenían, y esto ya es 60 años después de que empezó el siglo.
y que ya Panamá ya ha empezado a dar sus pasos como república. Entonces, usted empieza a tomar un poco de ese racismo y de esa posición en contra, de rechazo del país. ¿Cómo la experimentó usted? ¿Se va suavizando? ¿Va cambiando? ¿Cómo lo ha vivido usted? Ciertamente, y para mí, en caso particular, que nací en el seno de la zona del canal. Así que mi papá obviamente trabajaba en el canal. Yo nací dentro del seno y crecí dentro del ámbito de la zona del canal. Así que ciertamente lo que era la República de Panamá, yo también quizás lo percibía como algo extraño. Yo sentía como que pertenecía acá, no allá. Pero en la medida que iba creciendo, y obviamente dentro del ámbito de la escuela, tenía un profesor, Filemón Chavarría, que era diputado, había sido diputado. Tenía Terry Butler, que también habían sido diputados. Entonces estas personas también se manejaban, especialmente Butler, que tenía también raíces antillanas, pero también se había desenvuelto dentro del ámbito local. Y tenían ese sentir, o sea, ellos ya asimilaban y más, ellos reclamaban sus derechos a sentirse panameños. Así que iban comenzando a desarrollar eso. Y me acuerdo que en los últimos años, incluso Terry Butler en el último año de la secundaria, él hizo un proyecto era casualmente del año 68, año de las elecciones en Panamá. Así que él hizo que cada uno de los salones en ese sexto año tuvieran un partido. Tuvimos que desarrollar un partido político, hacer todo el proceso, tener un presidente y ir por todo el proceso de elecciones. De hecho, nuestro partido se llamaba Partido Progresista, Partido Revolucionario Progresista. Y me sorprende después que había un Partido Revolucionario Democrático, ¿no? PRD. Pero eso era nuestro partido. Así que llegamos a comenzar a identificarnos más con el vaivén del país. Y de hecho, cuando hubo el golpe de Estado, realmente a mí me impactó tremendamente. Yo rechazaba rotundamente la idea del golpe militar y no podía asimilar. Y más me echaba para atrás, quizás en cierto sentido. Cuando comencé a trabajar en el Canal de Panamá, y teniendo que trabajar en un ambiente donde habían tantos americanos, y pude comenzar a sentir una diferencia que tampoco era receptividad de parte de ese grupo, comencé a desarrollar más mi propia identidad panameña. Y de hecho, yo después desarrollé, mis hermanos a veces se burlan y me dicen, tú te crees más panameño que cualquier otro. Pero ciertamente tengo un tremendo orgullo como panameño. Cuando llegué a un momento dado, era como en el año 84, ya yo era práctico en el canal, y tuve un tránsito con un capitán, y cuando llegamos a la esclusa de Miraflores, ya casi finalizando el tránsito, el capitán, como recién habían firmado los tratados y eso todavía estaba en el aire, el capitán me pregunta, Mr. Pilot, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahora? Panamá se va a encargar. ¿Qué es lo que va a suceder? Con gran preocupación se sentía. Y le pregunté al capitán, entonces, ¿cómo te sientes acerca del tránsito de hoy? Y me dijo, no, tremendo tránsito, tú eres excelente piloto, estoy muy bien. Entonces le dije, capitán, si tú te puedes sentir bien sobre el tránsito de hoy, no hay nada de qué preocuparse, porque yo soy panameño. Y si yo lo puedo hacer, habrán otros panameños que también lo podrán hacer. Y fue en ese momento, alrededor del 86, 85, que yo tomé la decisión que viendo hacia el futuro, viendo a lo que iba a pasar en la transición de Panamá, de Estados Unidos a Panamá con el canal, decir que si yo tuviera la oportunidad de poder quedarme en el canal y ser parte de esa transición, para asegurarme lo que yo acabo de decirle a este señor se vaya a cumplir, yo quiero hacerlo. Y por eso me quedé. Muchas gracias, capitán. Ahora quisiéramos ver dónde confluimos como este río de la panameñidad, y vamos a conocer un poco los orígenes de la ingeniera Cheryl George. Bienvenida, Miss George. Quisiéramos saber cuál es su vínculo con esta herencia que viene de las Antillas,
¿Cómo supo usted de sus ancestros que vinieron? Nos cuenta un poco cómo fue descubrir esas, o si convivían diariamente o si fue un descubrimiento. Gracias, Miroslava. Bueno, la historia de mis abuelos, un poco distinto porque ellos vinieron de lo que llamaban las Islas Pequeñas. Mis abuelos paternos llegaron de Antigua, que creo que hoy es Antigua y Barbuda. Ellos llegaron por separado a Panamá. Eran solteros cuando llegaron a Panamá. Creo que se conocían en Antigua y en una de esas se encontraron aquí en Panamá y bueno, llegaron a casarse, formaron familia. Creo que fueron como siete hermanos que finalmente sobrevivieron. Mi papá era el mayor. En cambio, mis abuelos maternos, ellos vinieron de Granada. Ellos sí, cuando llegaron a Panamá, ya estaban casados. Llegaron como pareja. Los abuelos maternos vivieron en el lado atlántico, lo que era Silver City. Mi papá y su familia, ellos vivieron del lado pacífico, entre La Boca y Retang. Desafortunadamente no tuve la dicha de conocer a mis abuelos, pero sí tuve la dicha de conocer a mis abuelas. Y la historia de la familia más o menos lo conocimos del lado de mi papá en las reuniones familiares, porque como eran tantos hermanos, cuando se reunían comenzaban a echar cuentos de cómo eran las cosas cuando estaban creciendo. Eso me ayudó bastante a entender de que a pesar de que lo que teníamos en el momento quizás algunos no consideran que fuera mucho, estábamos viviendo como reyes, porque cuando yo escuchaba las condiciones en las que ellos vivieron, cuando ellos crecieron, al ver cómo estábamos nosotros ahora, me dio a entender que las cosas iban evolucionando en el tiempo. Mi mamá solo fueron dos, ella tuvo un hermano mayor. La verdad, del lado de mi mamá, lo poco que sé eran en conversaciones con mi mamá de vez en cuando, porque como era una familia bastante reducida, no teníamos las reuniones familiares que teníamos con la familia de mi papá. Muy interesante eso que nos cuenta de que usted supo, en realidad su conexión con la cultura viene por sus abuelas y las narradoras femeninas cuentan, las mujeres contamos las cosas de otra manera o nos fijamos en otros detalles y sobre todo, ¿qué recuerda usted que le contaba a su abuela sobre esos primeros años? Migrar como una mujer soltera a un país donde no sabía el idioma o no sabía con qué se iba a encontrar, o sea, revela mucho de su carácter, ¿no? De ser una persona muy atrevida, ¿no? Y también, en el caso también de su otra abuela, de ser una mujer casada que viene a tener hijos a un país que no conoce. ¿Qué recuerda usted de las historias que ella le contaba y cómo se las contaba? Bueno, desafortunadamente, esa pregunta que me acaba de hacer, en los últimos años es que yo me lo he estado haciendo y desafortunadamente las dos abuelas ya se habían ido, porque en realidad ahora que me puse a pensar lo que debió ser viajar desde su país de nacimiento a un país con un idioma totalmente desconocido, especialmente mi abuela paterna digo, porque aunque ella dijo que ella vino con el Ejército de Salvación, supuestamente para salvar a los hombres que habían venido acá a Panamá, de todas maneras tuvo que requerir de cierto grado de osadía, por así decirlo, de atrevimiento, pero nunca hice esa pregunta, o sea, nunca se me ocurrió hasta ahora que soy mucho mayor y desafortunadamente no había nadie que me respondiera esa pregunta. Sí, eso nos pasa mucho porque, bueno, ese interés lo vamos adquiriendo con el tiempo de volver a la raíz porque buscamos en nuestras raíces respuestas Sí. a las preguntas que nos hace la vida. Pero en el momento que usted compartía con su abuela paterna, ¿qué recuerda de ella? Porque usted
heredó el idioma de sus familiares, heredó una cultura. ¿Qué compartía con ella que ahora reconoce como elementos de la cultura? Bueno, yo sé que mi abuela era una mujer de gran fe, porque yo, si no me equivoco, perdió a 2 hijos pequeños, e inclusive tuve una tía y un tío ya adultos que murieron, y mi abuela siempre fue una mujer muy fuerte, con una gran fe en Dios, o sea, plena confianza en Dios. Esa parte sí me acuerdo mucho de ella. Muchas de estas personas que nos encontrábamos en el campo, aunque evidentemente tenían familiares de origen antillano, no tenían idea de nada, no sabían nada. ¿Por qué cree usted que es importante que esa transferencia transfiere valores, como decía Mr. Hartley? ¿Cómo ve usted esta parte de la transferencia de la cultura como sostén de las personas? Bueno, enfocándome también en parte en lo que dijo Arcelio, me acuerdo que cuando nos reuníamos siempre hablaban de la importancia de la educación. O sea, mis abuelos, como trabajaban en el canal, mis padres crecieron en la antigua zona del canal. Ahí había una educación gratuita para los empleados. Ellos se enfocaron, o sea, mis abuelos se aseguraron de que sus hijos recibieran por lo menos la educación que se estaba dando. Y mis padres, ellos en cambio se aseguraron de que nosotros tuviéramos una mejor educación de lo que ellos tenían, al punto de que mi papá se esforzó mucho para que sus hijos pudieran tener una educación universitaria, cosa que él nunca tuvo. Entonces creo que esos son valores que vienen desde ya de cada generación, tratando de lograr que la siguiente generación sea un poquito mejor o tenga mejores condiciones que la anterior. Cuéntenos, usted entonces es la primera universitaria de su familia. No, mi hermano, yo tengo un hermano mayor, me lleva como 4 años. Entonces él fue por lo menos somos 3 hermanos, él fue el primero en graduarse de la universidad. No sé si de la familia, tendría que ir a investigar esa, pero es muy posible. Pero todos tenemos que seguir investigando de la familia, ¿no? Siempre hay cosas que saber. Cuéntenos, ingeniera, ¿cuál fue su motivación para estudiar ingeniería y para entonces quedar en esta posición, en la ampliación tan... Es como una parte del destino muy bonito en el que usted es parte del diseño de ese nuevo canal, ¿no? De ese nuevo Panamá, de esto que es suyo. Entonces, cuénteme cuál fue su motivación para estudiar ingeniería y cómo fue su paso por la ampliación del canal. Bueno, cuando estaba en secundaria yo me di cuenta de que yo tiraba para las ciencias, y entre las ciencias la que más me gustaba era la matemática. Entonces, si estudiaba matemática, o me convertía en profesor o profesora de matemática, o buscaba algo en la que podía utilizar la matemática, y me fui por el lado de utilizar la matemática en la ingeniería. Y en verdad esa fue la decisión, creo que fue una decisión sabia. Y he tenido, creo que hasta cierto punto, bastante suerte. Entré al canal a trabajar, comencé trabajando en estructuras, y cuando comenzaron los estudios, fui a trabajar a la oficina de, creo que esa capacidad del canal, cuando comenzaron con los estudios de las esclusas. Yo entré a trabajar a esa oficina, y entonces seguí hasta que llegamos a lo que era la misma licitación de las esclusas, y tuve la suerte de quedar trabajando en la oficina de ampliación, proyecto de esclusas. ¿Cómo se aplicaban las matemáticas en una cosa que es tan física? ¿Dónde están las matemáticas de la ampliación? Es que la derivación, o sea, bueno, ya para cuando llegué a la ampliación, desafortunadamente quedé de gerente de la sección de diseño,
y eran otros los que se estaban divirtiendo con las matemáticas, pero de todas maneras llevar los controles y todo eso siempre son números, porque yo soy de esas personas que si usted me pide algo, lo primero que yo hago es que abro una hoja de Excel. Hay unas personas que van a una hoja de Word, yo abro Excel y yo trabajo con Excel muy bien, así es que ese es el tipo de ambiente en la que yo trabajo. Las personas que usan Excel son seres superiores, lo puedo decir yo. Yo soy de las personas que abre Word. Quisiera que nos contaran ahora un poco ambos, cómo fue, especialmente usted, capitán, que usted se desenvuelve con SAMAP, porque esto le aporta una fase de activismo a esa raíz. Como canalero, pues usted trae ese orgullo personal y familiar, pero usted también se involucra en trabajo comunitario, trabajo de estimular esa raíz, pero a nivel colectivo. ¿Por qué, cuándo, cómo y fue esa conexión? Mira que no conocía a SAMAP sino hasta hace como unos 15, 18 años. De hecho, en un momento dado, precisamente una semana con nosotros, me contactan, me dicen que quisiéramos homenajearlo porque siempre identifican a una persona dentro del canal que quieren homenajear. Y en ese tiempo yo estaba desempeñándome como gerente de la División de Tránsito Marítimo. Pero cuando lo hicieron y descubrí en lo que estaba trabajando SAMAP, o sea, son sociedad de amigos del Museo Afroantiano, lo que hacen es, en primera instancia, buscan apoyar al museo. El gobierno ha creado este museo, ciertamente es parte de lo que el gobierno hizo y lo aplaudimos, pero hay varios museos que el gobierno ha abierto que después se cierran. SAMAP se puso en apoyo y a 40 años han logrado que el museo no se haya cerrado. O sea, la mala experiencia de muchos otros no ha sucedido porque SAMAP ha sido un parte afiliado. ¿Por qué lo hacen? Porque preservar el museo es preservar una historia, hacer que la comunidad continúe manteniéndose presente, que este grupo étnico entró, este grupo étnico participó y este grupo étnico tuvo una contribución real y significativa al país. ¿Por qué es necesario mantenerlo? Porque yo quiero que mis hijos también puedan sentir ese orgullo. Yo creo que es importante que mis hijos descubran y puedan apreciar lo que hizo mis abuelos, lo que hizo mi padre, lo que yo hice, y que ellos puedan continuar esa labor. Y solamente lo vamos a poder lograr si ellos conocen la historia. Si no conocen la historia, vas a fallar. ¿Les pasaba a ustedes cuando estaban trabajando en el canal que se reconocían entre ustedes como antillanos, como descendientes, como West Indians? Yo le llamo la realeza afroantillana, porque hay como una cierta mirada, el reconocerse, ¿no? ¿Les pasaba eso en el canal? Yo creo que sí, hasta cierto Bueno, punto. yo no tengo que creer. Definitivamente, yo me manejaba con ese sentir. No necesariamente que lo expresaba abiertamente, pero dentro del corazón lo sentía. Yo siempre he sentido tremendo orgullo y admiración por Cheryl, por su logro, no solamente como mujer, pero mujer afroantillana. Entonces, ciertamente conociendo de dónde venimos y viendo eso, lo que tú acabas de mencionar, ese salto, ese logro, a todos que han logrado escalar y estar en una de esas posiciones, lo aplaudo, realmente lo felicito, lo celebro. Así que a Cheryl y tantos otros que estaban en esos puestos, yo lo celebraba, lo reconocía, lo sentía en mi corazón y todavía me voy con ese orgullo de lo que han logrado hacer. ¿Estuvo usted en la inauguración de la ampliación? En la inauguración de la ampliación, sí, estuve. Tuve la gran dicha de poder estar. Tuve realmente un gran honor ese día de la inauguración porque ya yo no era canalero. Yo me había jubilado en noviembre del 2015. La inauguración fue el julio del 2016. Pero entonces el administrador, el señor Quijano, con el cual he tenido la dicha y realmente un tremendo orgullo de trabajar por tantos años, y quizás en valor a lo que había contribuido hacia eso. Él me invitó a estar en el tránsito, así que estuve a bordo del barco Costco, Panamá, cuando hizo su recorrido por el canal ese día. Cuando hizo ese recorrido, ¿cuál fue esa sensación que provenía de esa raíz de la que hemos hablado? Eso puede provocar emociones, pero
era asombroso, realmente era impresionante el sentir, porque sentía que todo eso venía hacia atrás, todo eso venía acá conmigo, de lo que habíamos estado viviendo en esos días. No es difícil explicarlo, pero especialmente cuando pasaba por Gatún y miré por el borde del barco hacia afuera. Todos esos colonenses me reconocieron. Y hubo este tremendo grito de orgullo de parte de ellos por eso. Yo los representaba a ellos, representaba a mis antepasados. Así que era una gran satisfacción y todavía lo llevo conmigo por siempre. Gracias por hacernos participar de ese sentimiento. Ingeniera George, en la ampliación hubo momentos muy difíciles, de mucho estrés y de mucha preocupación o de tensión, digamos. ¿En qué momentos usted sintió que tenía que echar de esa mano, de esa fe heredada de su familia para sobrepasar la tensión del momento? Bueno, la verdad es que yo creo que quizás en parte por eso yo nunca sentí una gran tensión. A mí me gustan los retos y sí habían muchos retos, pero yo trataba, o sea, yo veía las cuestiones cuando se presentaba un problema, se busca una solución y se va hacia adelante. O sea, quizás yo le causaba estrés a otras personas, pero yo realmente no creo que sentía un gran sentir de estrés, por así decirlo. Cuando vino la inauguración, en algún momento, o sea, durante el momento en que ya se entregó la obra y que ahora la vemos, que ya está dando sus frutos, ¿cuál fue su sensación? ¿Cómo describiría esa satisfacción personal de haber contribuido en esto que le da tanto impulso al canal y al país? La verdad es que retomando lo que dijo Arcelio, era una sensación de orgullo pensar que mis abuelos salieron de las islas antillanas, llegaron a Panamá y cuando ellos llegaron a Panamá jamás hubieran podido ni siquiera aspirar al puesto que yo tuve la dicha de desempeñar. Inclusive mis padres, o sea, aunque las condiciones durante la época de mis padres habían mejorado, todavía yo creo que en la época en que ellos estaban en el canal les hubiera sido muy difícil llegar al puesto al que yo llegué, pero pensar que ahora con un canal nuevo, yo fui parte de lo que era el diseño y la construcción de una ampliación del canal a la cual llegaron mis abuelos para el primero. La verdad es que orgullo y satisfacción, porque pensar que, digamos, Arcelio estaba hablando de cómo él me veía, él estaba orgulloso de mí y yo veía a Arcelio y a los otros prácticos descendientes de ancianos y yo decía, oye, esta gente sí ha llegado, o sea, para mí era un orgullo verlos a ellos, así es que es bueno ver cómo ha evolucionado las cosas en el canal. Claro, ha sido un camino en el que nos vamos reconociendo y que vamos creciendo. Y lo bueno del trabajo de SAMAP ha sido que va ayudando a que no se quede nada atrás, nada, ni documentos, ni recuerdos. Así que les agradezco mucho que en la mañana de hoy nos hayan compartido su recuerdo, su conexión con la raíz, para que sea una raíz compartida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Excelente.